todas las sociedades se han preocupado por educar a sus miembros y lo han hecho de maneras distintas a lo largo del tiempo. Sin embargo, la educación formal fue reservada solo para unos cuantos. La idea de que la educación es un derecho y que los gobiernos deben garantizar su acceso sin importar la edad, raza, género u otras condiciones es de reciente aparición. En el siglo XVIII, con el surgimiento de los estados-nación, los gobiernos apostaron por la escolarización masiva con el propósito de cohesionar la población en torno a una identidad única. Para algunos autores, como el sociólogo Talcott Parsons, 1976, la escuela es un espacio que favorece la igualdad de condiciones, ya que todos los estudiantes tienen la misma edad, el mismo docente, características culturales similares y son evaluados de la misma manera. Según este autor, la igualdad de condiciones que procura la escuela permite que los estudiantes con mejor rendimiento escolar, es decir, quienes se esfuerzan más, tengan mejores oportunidades dentro de la sociedad. Entonces, los padres de familia, docentes, estudiantes y gobiernos depositan sobre las escuelas expectativas muy diversas que comprenden desde el acceso a mejores oportunidades laborales hasta la erradicación de la pobreza y o violencia de un país. Sin embargo, a pesar de todas las expectativas positivas en torno a la educación formal, también han surgido voces críticas que cuestionan su función. Por ejemplo, ¿todas las personas tienen acceso a la educación? ¿La educación genera igualdad de condiciones entre los estudiantes? Y por lo tanto, ¿la educación permite la movilidad social de los grupos más desfavorecidos? Estas y otras interrogantes son las que se plantean las pedagogías críticas. Según Peter McLaren, 2005, una de las premisas de las que parte la pedagogía crítica es que el espacio escolar y las relaciones que ocurren en este sitio no son neutrales. La educación se encuentra mediada por procesos económicos, políticos y culturales que es importante tener presentes. Procesos culturales. En primer lugar, los espacios educativos no son homogéneos. Están caracterizados por la diversidad cultural. Es decir, las personas que acuden a estos espacios pertenecen a grupos con valores, normas, lenguaje, prácticas y costumbres que se distinguen de otros grupos. Sin embargo, las sociedades han valorado estas diferencias de forma negativa. No es lo mismo ser mujer que hombre dentro de esta, ser anciano o joven, pertenecer a un grupo étnico o racial o tener una posición económica alta o baja. La sociedad ubica a las personas en posiciones desiguales según estas características. Procesos políticos. En segundo lugar, los espacios educativos están permeados por relaciones asimétricas de poder. ¿Y qué quiere decir esto? Simplemente que la participación y la toma de decisiones dentro de una sociedad está reservada solo para algunos grupos y por lo tanto, estos grupos poseen control sobre el resto de la población. Procesos económicos. Finalmente, los espacios escolares no son ajenos a los modelos económicos en los que se desarrollan. Los autores de las pedagogías críticas cuestionan al sistema capitalista en aspectos que abarcan desde el papel de la escuela en la formación de mano de obra para el capital, la mercantilización de la educación o su privatización. Retomando lo anterior, aspectos como el presupuesto destinado a la educación por parte de los estados, el tipo de contenidos que se enseñan dentro del currículum y los que se omiten, las normas implícitas de comportamiento dentro de una escuela y las relaciones cara a cara dentro del aula. Ninguno de estos aspectos es neutral, ya que están ubicados en un contexto sociohistórico en el cual influyen la cultura, la política y la economía de una sociedad determinada. La educación en general y la escuela en particular reproducen las desigualdades que existen en la sociedad según los pedagogos críticos. ¿Te has preguntado qué relación existe entre el logro académico y la clase social? ¿O qué relación existe entre el nivel académico y la pertenencia a una minoría étnica? Si la escuela reproduce las desigualdades que existen en la sociedad, entonces ¿para qué educar? Peter McLaren, 2005, refiere que las pedagogías críticas reconocen que las escuelas son espacios de dominación,
pero también son espacios de liberación y el compromiso ético de este paradigma es dar poder al sujeto para lograr la transformación social. Para las pedagogías críticas, no podemos entender a los docentes ni a los estudiantes sin analizar su contexto socioeconómico y político. En este sentido, Henry Iruh, 2013, citado por McLaren 2005, página 265 a la 266, propone dos roles en el docente: ser un educador crítico y un ciudadano activo, ya que el educador debe estar comprometido con la construcción de una sociedad basada en relaciones no explotadoras y en la justicia social. ¿Cómo ser un educador crítico? Este mismo autor sostiene que una de las tareas más importantes del docente es enseñar a sus estudiantes a convertir cuestiones privadas en públicas. ¿Cómo? Propiciando un aprendizaje relevante, crítico y transformador. Iruh 2013, citado por McLaren 2005, página 294. Aprendizaje relevante. El aprendizaje es relevante cuando se vinculan los conocimientos con las experiencias de los estudiantes. McLaren 2005, página 294. Paulo Freire, citado por Gadotti 2007, afirma que los estudiantes poseen saberes y experiencias valiosas que deben ser tomados en cuenta en el aprendizaje y que no son solo valiosos los conocimientos legitimados por la cultura dominante. Los conocimientos se construyen a partir del diálogo entre educador y educando. El que enseña debe reconocerse como aprendiz del conocimiento que va a enseñar, reconocer que no lo conoce ni sabe todo, asumir sus limitaciones y fortalezas intelectuales, humanas y aprender a reconocerse como sujeto de aprendizaje igual que el educando. Aprendizaje crítico. El aprendizaje es crítico cuando el docente, junto con el estudiante, cuestiona aquellos conocimientos, saberes y experiencias que refuerzan las desigualdades sociales. Por ejemplo, el racismo, el machismo, etc. Asimismo, el docente debe fortalecer espacios de diálogo y discusión acerca de los contenidos contemplados en el currículo y su relación con la realidad. Aprendizaje transformador y liberador. El aprendizaje es transformador o liberador si el conocimiento sirve a los estudiantes para dar poder a los demás y transformar su realidad. Aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio es un método de enseñanza-aprendizaje que ha tenido resultados positivos al momento de involucrar a los estudiantes en la detección de necesidades sociales y la búsqueda de soluciones a estas.